Este mensaje que tengo para el día de hoy no es un mensaje sencillo, no es fácil de digerir, así que les voy a pedir varias cosas. Número uno, porfa, traten de prestar muchísima atención porque les voy a escupir un montón de datos. Y yo necesito que lo tengan presente todo esto para que me presten bastante atención. Si le pueden poner, no molestar al teléfono, bajarle el volumen, dejar de ver Instagram, los que están jugando Candy Crush, que no jueguen un ratito, yo se los voy a agradecer, para ver si el versículo que vamos a estudiar el día de hoy, realmente lo podemos interiorizar con el peso que tiene. Insisto, no es sencillo, y tengo más de 15 días de estar siendo confrontado. Señores, no me juzguen. Tengo un maestro que es muy llorón, que es Ray. Entonces, ahí uno aprende. Y necesito meterlos en contexto de muchas cosas. ¿Estamos? ¿Hacen ese trato conmigo? ¿Ese ratito? ¿Sí? Ok, gracias. Nosotros vamos a estudiar lo que es Mateo 24:42, o lo que vamos a ver es Mateo 24:42. Pero antes de poderles llegar a ese versículo, necesito ponerlos en contexto de lo que pasa en todo el versículo de Mateo 24. Y es que necesito que imaginen eso conmigo. Estamos hablando que es cerca de la Pascua. Jesús llega el domingo de Ramos, hace su entrada triunfal a Jerusalén. El lunes llega al templo. El martes saca a todos los que estaban en el templo, a todos los que habían vuelto un mercado el templo. ¿Se acuerdan que Jesús se enoja y los echa prácticamente a patadas del templo? Luego el miércoles pasa Jesús todo el día en el templo, y ese miércoles, al final de la tarde, Jesús se dirige hacia Betania. ¿Alguien sabe por qué Jesús se dirige hacia Betania? Ni idea. Ok. En Betania vivían María, vivía Lázaro y vivía Marta. ¿Se acuerdan que ellos son amigos de Jesús? Betania está más o menos a 2 kilómetros del templo. Entonces, para más o menos ubicarlos, es como que nos fuéramos caminando desde aquí hasta la granja. Entonces, Jesús va con todos los discípulos, ellos van caminando. Pero para ellos llegar a Betania, tenían que pasar por el Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos tenían la vista perfecta. Más o menos yo me lo imagino como cuando uno viene de San Ramón hacia Palmares, que uno está por la cima, que uno ve todo Palmares, que se ve chivísima. Que si ustedes nunca han tenido el detalle de parar ahí y ver todo Palmares, es muy cool. Hay veces uno nada más lo ve así de rapidito, pero ya sentarse uno a detenerse y ver dónde está la iglesia, dónde está el redondel, todas esas cositas es muy chiva. Entonces yo me lo imagino así. Yo me imagino donde ellos van caminando, suben a una loma y se ve todo Jerusalén. Entonces los discípulos, en mi mente, esto no lo dice la Biblia, en mi mente cuántica, yo me los imagino ellos conversando, porque imagínate qué hueva ir 1 o 2 kilómetros caminando y no conversar. Recuerden que ellos eran muy amigos. Y una de las cosas es que ellos comienzan a hablar y comienzan a decir: pucha, qué bonito que se ve Jerusalén, ¿va? Desde aquí, los edificios y todo lo que han construido. Y comienzan a hablar del templo. Y para ellos el templo era un sinónimo de orgullo, porque habían tardado 80 años en construirlo. Entonces ellos comienzan a hablar del templo. Y ellos comienzan a decir que el templo está muy bonito, que qué bonito la ciudad de Jerusalén, todas estas cosas. Pero llega un momento en que Jesús se queda viendo y les dice: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y yo me imagino que hubo un silencio bastante largo, porque los discípulos no entendían qué rayos era lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Y algo que era una conversación muy, muy coloquial, comenzó a cambiar en una conversación muy profunda. Obviamente les llama la atención a los discípulos lo que Jesús les está diciendo. Y
me los imagino intrigados y curiosos, donde se acercan a escuchar a Jesús y me imagino que le hacen otra vez la pregunta, perdón maestro, ¿qué fue lo que dijiste? Y me imagino a Jesús repitiendo, diciendo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y eso está en Mateo 24:2. Los discípulos no saben lo que va a pasar. Es miércoles. El jueves va a ser uno de los días más largos de Jesús. Va a sentir agonía. El viernes va a ser crucificado en una de las muertes más espantosas que el ser humano ha inventado. Pero los discípulos no saben qué rayos es lo que está diciendo Jesús. Ellos no logran comprender, pero era necesario que ellos escucharan esto para que lo pudieran escribir y como si fuera un túnel directo de tiempo nos llegara al día de hoy. Porque ese mensaje es como si Jesús nos estuviera viendo hoy cara a cara a cada uno de nosotros y nos estuviera diciendo qué es lo que va a venir. Y en medio de todas estas cosas, Jesús les comienza a hablar a ellos. Insisto, yo me los imagino con cara de consternación porque ellos no están entendiendo por qué les está hablando de una segunda venida cuando Él está ahí presente. Y una de las cosas que les dice Jesús es que al final de los tiempos habrán falsos cristos que engañarán a muchos. Habrán guerras y rumores de guerra. Habrá hambre, habrán pestes, habrán terremotos, una persecución y un martirio hacia todos los cristianos. Y dice que el aumento de la maldad enfriará el amor de muchos. ¿Somos conscientes que la maldad se ha incrementado en los últimos años? Estamos hablando que en el 2001, yo sé que muchos de ustedes no han nacido, pero los que son de una generación conmigo, en el 2001, cuando mataron a Parmenio Medina, para todos fue un escándalo, porque en Costa Rica no se sabía lo que era sicariato. Hoy en día, por 15,000 colones, la vida de nosotros está vendida. Es triste lo que estamos viviendo nosotros aquí en este país. Ahora hablemos de lo que pasa a nivel mundial. Todos hemos escuchado de las famosas fiestas de P. Diddy, ¿verdad? O Puff Daddy, de que agarraban menores de edad y todas las estrellas, los que tenían dinero y todos los demás agarraban a menores de edad y tenían relaciones con estas personas. Y hemos visto que cada vez vemos más cosas, más atrocidades, y nosotros comenzamos a normalizar estas cosas. Comenzamos a normalizar todo lo que Jesús nos advirtió, lo estamos normalizando. También Jesús nos decía que va a haber una gran tribulación sin precedentes, o sea, nunca antes visto por el ser humano. Dice que será un periodo de gran sufrimiento, aflicción y pena y tormento. Y Jesús decía que van a haber 2 personas en el campo, una será tomada y la otra será llevada. ¿Ustedes creen que Jesús le está hablando esto a todas las personas fuera de la congregación? Si nosotros lo sacamos por estadística, quiere decir que de los que estamos aquí, el 50% se va a ir con el Señor y el 50% se va a quedar. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Nos sigue advirtiendo de que van a haber muchos falsos profetas que harán señales milagrosas y que eso engañarán a muchos que eran fieles al Señor. También nos dice que su segunda venida va a ser visible para todo el mundo, que todo el mundo lo verá, todo ojo y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. Dice que el sol y la luna no van a dar luz, que los ángeles reunirán a los escogidos para llevarlo con Él. Y también menciona la parábola de la higuera. La higuera dice que el mismo Jesús, cuando le dice a los discípulos, ustedes ven la higuera que cuando comienza a dar flores, ustedes saben que el verano se acerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas, tienen que darse cuenta que mi segunda venida va a estar cerca. Jesús también nos recalca que todo va a pasar,
menos sus palabras van a pasar. Así nos revolquemos en el piso, así que nosotros queramos negarlo, esto se va a cumplir, querámoslo o no. También nos dice que nadie sabe el día ni la hora, porque yo me imagino a los discípulos muy listos diciendo, ¿y cuándo va a pasar esto? Para estar listos. Y le dice, no, nadie sabe. Tenemos que estar preparados. Y Jesús cuenta varias parábolas después, que si lo quieren hacer estudiar en casa, ustedes leen el capítulo 24 y el 25 de corrido y ustedes van a entender el mensaje completo de lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, porque no se los estaba diciendo a gente que no conocían, se lo está diciendo a conocedores, a personas que caminaron con Él. Por eso este mensaje muy posiblemente no es en general. Yo sé que la Biblia es general para todos, pero este mensaje va directamente a los que somos seguidores de Cristo, o por lo menos decimos que somos seguidores de Cristo. Y les dice que nadie sabe ni el día ni la hora, y dice que será como en los días de Noé. Y uno se pone, si uno lo lee esto rápido, no tiene mucho sentido. ¿Por qué sería como en los días de Noé? Y es que quiero recordarles algo. Desde el momento que Dios le da el mandato a Noé, que va a venir un diluvio, hasta el momento que viene el diluvio, ¿alguien sabe cuántos años pasa? ¿Cuántos? 75 años, aprox. Estamos hablando, son 75 años que pasan de ver a un viejito construyendo un barco en una montaña porque va a venir un diluvio. Dice que en los días de Noé la gente dejó de creer. Al principio la gente estaba expectante. Al principio la gente decía, puede ser. Pero ya cuando pasaron 4 años, 5 años, 10, 15, 20, se volvió un mito, se volvió una leyenda. Dice que en los tiempos de Noé la gente estaba pensando en otras cosas menos en el diluvio. La gente se casaba, la gente iba a fiestas, la gente tomaba, se emborrachaba. Y un día vino el diluvio, no pudieron salvarse. Y Jesús aclara que será como en los días de Noé. Todos estaremos ocupados haciendo otras cosas y pensaremos que todo esto sea un mito. Y luego dice, recalca que hay una parábola que Jesús cuenta y lo recalca así, que es el siervo fiel y el siervo malo. Más o menos dice que el siervo fiel es aquel que espera y actúa correctamente hasta la venida de su Señor. Pero el siervo malo es aquel que se descuida y actúa como le da la gana. Ese será castigado. Les dije que no era fácil lo que les venía a decir hoy, pero necesito de verdad que me presten mucha atención. ¿Están conmigo hasta acá? Sí. Sí. Qué difícil, porque cuando uno, hay veces ve el comportamiento en general de la iglesia, uno se da cuenta que de verdad hay como un sentimiento de que nada más vengo a calmar conciencia los domingos, pero no quiero tener una vida cristiana. Salí de una iglesia que vivía un rito para meterme en otra iglesia que vivía otro rito. Venir aquí un domingo, estar hora y media, es un poquito más entretenido porque hay musiquita y hay ciertas cosas, pero prácticamente estamos viviendo un mismo rito. De verdad, ¿dónde está nuestro deseo de querer ser un seguidor de Cristo? A Jesús lo seguían 3 grupos de personas. Los clientes del reino, los que andaban buscando panes y peces y buscando el show, el espectáculo. Estaban los fariseos, que según lo que la Biblia dice como fariseos, es una persona que sabía de la ley, asistía a la iglesia, diezmaba, servía a la iglesia, pero dice que su corazón estaba lejos de Dios, y no lo digo yo, lo decía el mismo Jesús. Y estaba el grupo más pequeño y reducido, que eran los seguidores de Cristo, los que realmente estaban comprometidos. ¿Cuántos de esos discípulos estaban al pie de la cruz
cuando Jesús murió. ¿Estaban todos? ¿Cuántos? Usted y yo seremos ese discípulo que se va a quedar a los pies de Cristo. ¿Seremos ese? ¿O somos los que venimos aquí porque venimos a calmar la conciencia de vez en cuando, porque el pastor es muy tuanis, porque puedo hacer negocios con personas acá? ¿En cuál grupo me encuentro? Porque cuando venga el Señor, dependiendo en el grupo en el que esté, va a determinar a dónde voy a ir yo. No es fácil tener que tomar decisiones, pero seguir viviendo como lo estamos viviendo nos va a llevar al infierno. Y básicamente este es el contexto de Mateo 24. Pero quiero tirarles un poco de data, un poco de información más actual y general. Desde 1950 hasta el 2024 han pasado 74 años y la frecuencia y el impacto es cada vez más violento de los desastres naturales. Y ese incremento ha sido notable a nivel mundial. Y de hecho, este dato lo conseguí de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que dice que en los últimos 50 años los desastres naturales se han quintuplicado y cada vez son los fenómenos más extremos que el año anterior. Desde el 2012 hasta el 2024, o sea, en tan solo 12 años, las emergencias provocadas por desastres naturales aumentaron un 350%. Y entre el 2023 y el 2024 ocurrieron 12.058 fenómenos climáticos extremos en el mundo. Pero aquí lo que importa es Saprissa y la Liga. Algunos de esos datos que ocurrieron extremos en el 2024: nevadas en África, nevadas en Arabia Saudita, donde nunca neva. El desierto de Atacama de Chile es conocido como el desierto más seco del mundo. Y suena como una redundancia decir que un desierto es seco, pero estamos hablando que ahí nunca llueve. Y el año pasado hubieron inundaciones a tal punto que cambiaron la geografía del desierto. Y hoy en día lo pueden buscar, no se los estoy inventando. Todo esto que les estoy diciendo está respaldado, tiene fuente, está floreciendo en el desierto. Terremotos, como los que hubieron en Japón a principios de año, de 7.9, 7.6, todo eso nosotros lo vemos normal. La tierra está temblando en lugares donde no debería temblar, en tierras viejas. En la buena teoría nosotros somos tierras nuevas, Costa Rica. Y aquí nosotros vivimos con los temblores. Más, de hecho uno ve un temblor de 4 o 5 y uno es un temblorcillo. En otros lados es un terremoto. El fenómeno de Dana, ¿se acuerdan? En Valencia, ver todas las calles inundadas y arrastradas por los carros y llenos de barro y todas estas cosas. Eso no es normal. Los incendios forestales en Chile, en Los Ángeles, ¿se acuerdan? Los Ángeles ardían y la gente tenía que desplazarse para salvar sus vidas. Todo lo que habían construido se había ido en una quema. Ahora, si nos ponemos nosotros a ver, por ejemplo, con respecto a lo que son las guerras, actualmente hay 56 guerras activas en el mundo y hay 92 países involucrados en estas guerras. Conflicto Israel-Gaza, Rusia contra la OTAN. Estamos hablando que la OTAN la conforman 21 países. Estamos hablando que gracias a estas amenazas de Rusia, ellos están esperando que para el 2026 puedan tener 1.5 millones de soldados. China contra Taiwán. Estamos hablando que China tiene rodeado a Taiwán, buque por buque, no a lo largo, sino a lo ancho, de 1 kilómetro de distancia. Y el rearme europeo, por miedo a que estalle una guerra, es real. En España, Francia, Alemania,
están vendiendo botiquines y con comida y con un montón de cosas para 8 días en caso de que estalle una emergencia. Le están pidiendo a las personas que tengan efectivo. Pero también a través del temor, a través de que muchas personas han tenido que desplazarse de sus lugares, hay una empresa muy interesante que se llama Walletmore, que es una empresa que se ha encargado de poner un microchip en la mano derecha para utilizar la tecnología NFC, en los cuales pueden poner GPS las personas, puede tener identificación, puede tener pasaporte, puede pagar con solamente poner la mano encima de un datáfono. Y las personas están pagando para tener este servicio porque están cansadas de que la situación en Europa cada vez es más extrema, cada vez hay más asaltos, cada vez hay situaciones más de secuestros, cosas a las cuales ellos no estaban acostumbrados. Y por temor, ellos solitos están buscando ponerse un chip en la mano derecha. Dice que más o menos en el 2018 habían 4,000 personas entre Suecia e Inglaterra que tenían este sistema. Actualmente hay 50,000 personas que voluntariamente han pedido ponerse ese chip en la mano. Y lo pueden ver, esta noticia salió en la BBC Internacional, salió en Telemundo y salió en CNN en español. Y pueden buscarlo así, se llama Walletmore. Y actualmente en este 2025 implantan alrededor de 500 chips por mes a las personas. Y esto nosotros lo escuchábamos en los 90s y decíamos que todo esto era ficticio. Es necesario que poco a poco se vayan cumpliendo cosas. Y yo lo explicaba un día estos hablando con un amigo, que esto es como cuando veíamos las películas de Marvel, que sabíamos que iba a venir la gran película de Endgame. Pero para nosotros poderlo ver tuvimos que comenzar con Iron Man 1 y que al final de Iron Man 1 nos daban una escena postcréditos que nos daban una probadita de lo que venía. Cuando nosotros comenzamos a ver lo que es la cuestión de escatología, tenemos que comenzar a leer Isaías, Daniel, tenemos que leer Apocalipsis, tenemos que leer los evangelios, porque cada uno de esos nos da una probadita de lo que viene. Y cuando nosotros lo juntamos como si fuera un ingrediente de una cena, todo tiene un sentido, tiene un porqué. Me recuerda mucho a una historia que me contaban a mí de pequeño, que es la de un sapito que cayó en una olla. Estaban calentando agua y un sapito cayó. Pero como apenas estaba comenzando a hervir el agua, el sapito no notaba que el agua se estaba poniendo caliente. El sapito siguió estando ahí en la olla, nadaba porque sentía el agua muy agradable, todo lo demás, hasta que llegó un momento que el agua llegó a punto de ebullición y el sapito se murió. La única forma de mantenernos a nosotros adormecidos es a través de la normalidad. Para nosotros es normal escuchar terremotos, para nosotros es normal escuchar de guerras, de rumores de guerra, y nunca se ha hablado más seriamente de estar a las puertas de una tercera guerra mundial que desde ahora. Pero tanto escuchamos, tanto vemos, uno más, una más, eso no debería ser normal. Pero nosotros comenzamos a normalizar todas estas cosas porque estamos adormecidos, estamos como el sapito, el agua se está calentando y no nos estamos dando cuenta. Y cuando vayamos a querer salir, ya va a ser muy tarde. Esto también me recuerda a la historia de Pedro, el pastorcito mentiroso. ¿La han escuchado? Sí, bueno, yo les voy a contar mi versión. El día que ustedes tengan un micrófono, cuentan la versión que ustedes quieren. Pedro, el pastorcito mentiroso, era un muchachito que andaba más o menos 14, 15 años y él cuidaba las ovejas de la familia. Él está en un pueblo, él está cuidando las ovejas, pero estaba una tarde calurosa, muy sabrosa, un arbolito ahí muy bonito. Y Pedro se decidió a acostar ahí y se quedó dormido. Pedro se levanta asustado, cuenta, y dice, caray, me falta una oveja. Vuelve a contar, dice, me falta una oveja. Y se mete al bosque. Se va para el bosque a buscar la oveja, pero como ya era tardecillo, casi no se veía y nada más ve que hay un arbusto que se mueve. Y se acerca y se vuelve a mover y sale espantado Pedro, diciendo que hay un lobo que se está comiendo la oveja, porque simplemente malinterpretó la situación.
se vienen toda la gente del pueblo a buscar el condenado lobo para espantarlo, pero resulta y sucede que lo que hay es un zorrito que está ahí moviéndose entre los arbustos. Ya viene toda la gente obstinada con Pedro, porque Pedro los hizo salir de su rutina y no era nada grave. Bueno, resulta y sucede que Pedro al otro día, bajo el mismo palo, a ver en qué, se volvió a quedar dormido el confisgado, se vuelve a levantar asustado, cuenta, y a ver en qué, le faltaba otra oveja. Tienen toda la razón. Otra vez, Pedro se va para el bosque, y a lo largo ve una sombra como un ternero de grande que comienza a moverse por los árboles y dice: este sí es el lobo, este sí es el lobo, y sale espavorido gritando: el lobo, ahora sí es cierto, es el lobo. Otra vez vienen todos los vecinos con antorchas y palos y querían sangre y querían matar al lobo. Y resulta y sucede que llegan y lo que era un venadito que estaba ahí brincando en el bosque, jugueteándose el venadito así, movía la cola y se iba. Al día siguiente, Pedro otra vez se vuelve a recostar al árbol, se vuelve a dormir, se vuelve a levantar asustado, vuelve a contar, pero esta vez le faltaban 2 ovejas. O sea, estamos hablando que Pedro en 3 días ya había perdido todo. 4 ovejas se le habían ido. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez había un rastro de sangre. Cuando Pedro llega, el lobo se está comiendo a las 2 ovejas. Sale corriendo diciendo: ahora sí es en serio, el lobo sí está, ya lo vi. ¿Y adivinen qué pasó con la gente del pueblo? Nadie le creyó. ¿Y saben qué pasó con el lobo? Se comió las ovejas, se dio un festín. Asegurar que vemos cosas que no son es mentir. Pero el exceso de confianza de las personas del pueblo y suponer que esa tercera vez, ese tercer llamado de Pedro era mentira, también está mal. ¿Saben algo, familia? Nosotros como cristianos hay veces tenemos exceso de confianza. Yo recuerdo la primera vez que escuché hablar del fin del mundo fue en 1994. Tenía 9 años, para que saquen cuentas. Estábamos en pleno mundial de Estados Unidos, 94. Y había una persona que se hizo muy famosa, de apellido Camping, porque aseguró ante los medios, porque antes no habían redes sociales, de que Dios le había hablado directamente que el fin del mundo era en el 1994. Y como la fecha que él dio no pasó nada, llegaron los medios a preguntarle, dice que es que Dios le cambió la fecha. Y no pasó nada. Luego, 5 años después, viene 1999, y los que supuestamente habían estudiado Nostradamus habían dicho que ese era el fin del mundo, en el 99. Y también nos habían metido el asunto del virus del año 2000. ¿Se acuerdan? Que las computadoras no tenían el cambio para pasar del 99 al 2000, y entonces que las computadoras iban a ser locas y que todo lo que está gobernado, dirigido por computadoras, iba a ser un caos y nos íbamos a morir. Y no pasó nada. La más reciente fue en el 2012, ¿se acuerdan? Con lo de los mayas. Hasta sacaron una película que se llama 2012 y toda la carajada. Mentirosísima la condenada película. Porque decían que en diciembre del 2012, 21 de diciembre del 2012, iban a comenzar a haber terremotos, maremotos, inundaciones, iba a haber un desastre. ¿Y adivinen qué pasó? Nada, ¿verdad? Aquí estamos. Pero todas esas cosas es como la historia de Pedro el pastorcito mentiroso y el lobo. Porque si bien es cierto, Jesús nos advirtió que estas cosas iban a venir, también nos dijo que no iba a ser el fin. Que teníamos que estar alerta, porque el fin se acercaba.
Yo no les puedo decir a ustedes, y sería la persona más jetona del mundo, si algo va a pasar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses o dentro de 5 años. Pero las profecías cada vez se van cumpliendo más. Y lo decía Ruth la semana pasada. Hay veces estamos pensando en eso, de que cuándo va a ser el final del mundo, pero cuando es el final de mi mundo, estoy listo. Porque si nosotros nos vamos por estadística, muchos de los que estamos aquí nos podemos ir con el Señor por una enfermedad, por un accidente en carro o por una bala perdida. Y todos nosotros tenemos planes para ahora en la tarde, ¿cierto? ¿Y si no llegamos a la noche? Hoy, si nos tuviéramos que morir hoy, nos iríamos con el Señor. Porque hay 2 formas de ir a ver al Señor: por rapto o por muerte. Para cualquiera de las 2 circunstancias, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para irnos al Señor? Si el Señor viniera ya por rapto, nos iríamos con Él. Y si fuera por muerte, nos iríamos con Él. No sé si ustedes no lo notan, pero hay algo en el espíritu a nivel mundial que sentimos que algo va a pasar. Y la pregunta es, ¿qué carajos estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Seguimos adormecidos como el sapito? ¿O seguimos como la gente del pueblo creyendo que todas estas cosas que están diciendo son mentira? Porque les digo una cosa, yo me atrevo a decir que nosotros creemos en una segunda venida de Jesús, pero no, estamos seguros que no va a pasar en este tiempo. Porque se nos ha dicho tanto desde el 80, desde el 90, que todas estas cosas van a pasar, que estamos nosotros iguales que en el tiempo de Noé. Ya no creemos. Y en cualquier momento nos va a llegar el diluvio y nos vamos a morir. En cualquier momento va a venir el rapto, se van a cumplir todas estas cosas. Y es que estamos a nada. De verdad se los digo, no es porque uno sea conspiranoico, es que de verdad estamos a nada de que muchas cosas pasen. ¿Ustedes creen que la pandemia fue lo que ustedes realmente consumieron que fue? Que simplemente un carajo allá en China se comió una sopa de murciélago y enfermó un montón de gente. Estamos hablando que la gente salía corriendo a vacunarse y hacían viajes a Estados Unidos, excursiones, a ponerse una vacuna. Si uno lee un poquito y uno se va a la historia, la ciencia, es casi imposible que saquen una vacuna en un periodo de tiempo tan corto, al menos de que sea una enfermedad, que ellos ya tengan la enfermedad y tengan la cura. Y simplemente eso fue un maldito ensayo para ver cómo se comportaban las personas, porque cuando ya no puedes entrar a un supermercado porque te piden el esquema de vacunas, cuando no puedes ir a pasear porque te piden el esquema de vacunas. Pues yo desde pequeño, cuando yo escuchaba todas estas cosas, yo decía, pero ¿cómo la gente se va simplemente a poner una marca? ¿Cómo la gente se va a poner un sello? Porque estamos hablando en mi mente de niño. Yo no comprendía estas cosas. Ahora que estoy grande, la mejor forma de crear caos es a través de la salud. ¿Qué va a hacer usted, digamos, nosotros que tenemos hijos? Que le digan a uno, es que no le puedo vender. No le puedo vender nada porque usted no tiene un chip. Y su chiquito pidiendo comida, o que esté enfermo y que necesite llevarlo al hospital y que le digan que no lo van a poder atender. ¿Sí me explico? Estamos hablando de que en China hay un pueblo de 60 millones de personas, o sea, estamos hablando que es muchísimo más grande que Costa Rica, donde todo está sistematizado, donde a usted lo califican si usted es un buen o mal ciudadano. Y eso va si usted bota el chicle en la calle, si bota basura, si hace ejercicio, si no lo hace. No necesitan llevar dinero, pagan con la mano o pagan con la cara. Yo sé que suena como de supersónicos, como de voladísimo. Por favor, investiguen. No, nosotros no podemos ser cristianos que no nos interese lo que está pasando en el mundo.
Porque todas estas cosas Jesús dijo que nosotros teníamos que verlas, porque así como la higuera florece antes del verano, todas estas cosas se tienen que cumplir antes de que venga su segunda venida. Y ahora sí, Mateo 24:42, y les decía todas estas cosas, porque esto que dice Mateo 24:42, ahorita les garantizo que va a tener un peso muchísimo más relevante que si solamente hubiera arrancado con el versículo. Y dice así: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Velad pues, esto es en la Reina Valera 1960, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y velar y estar alerta significa ser consciente de los peligros potenciales o de cualquier cambio en nuestro entorno para reaccionar adecuadamente a lo inesperado. Eso es estar alerta. Y así que el punto número 1 es el llamado a la vigilancia. Y el llamado a la vigilancia tiene que ser personal. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener la responsabilidad de estar alerta, de estar despiertos, de estar viendo lo que está pasando a nivel mundial, pero sobre todo saber cómo está mi relación con Dios, porque es lo más importante. Yo puedo ver las señales, puedo ver los anuncios, me pueden pasar las profecías así por la nariz, pero lo que importa es mi relación con Dios, porque el mismo Jesús lo dijo. Hay personas que pasan metidas en la iglesia, hay gente que sirve en la iglesia, pero cuando estemos arriba Él nos va a decir: no sé quién carajo son ustedes, aléjense de mí. ¿Se acuerdan? Que dice: Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre sí, pero yo a ustedes no los conozco. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? Y eso es nuestra responsabilidad. En Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hoy en día tenemos tantos distractores que en lo último que realmente pensamos es en construir una relación real con Dios. Estamos adormecidos por las cosas cotidianas, por las redes sociales, por el trabajo, por las plataformas de streaming, por los chismes, pleitos, divisiones, rencores. Estamos tan embobados por todas estas cosas que realmente se nos olvida que tenemos que estar listos, porque en cualquier momento podemos ser llamados para estar delante de la presencia del Señor. También tenemos que tener un llamado comunitario como congregación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe estar unida en oración y edificación mutua. Hebreos 10:24-25 dice: pensemos en qué maneras de motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y, perdón, ¿qué era lo que decía el pasaje? Que pensemos en la manera de cómo lastimarnos. Eso es lo que decía. Pensemos en la manera de motivarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como congregación? ¿Qué estamos haciendo nosotros como comunidad cristiana? Y sobre todo, hoy en día con las transmisiones que se hacen, el diablillo nos susurra al oído y nos dice: ¿para qué se va a ir a congregar? No hace falta. Quédese en la casa, está más cómodo, con un plato de cereal ahí metido entre la cama, con la pijama de Winnie Pooh. Lo decía Alejandro hace 2 domingos. Si un carbón se cae del fogón, rapidito se apaga. Pero si nosotros agarramos ese carbón y lo metemos en el fogón y juntamos otro montón de carbones, se van a mantener calientes y hasta fuego hay. Nosotros queremos el avivamiento porque sabemos que va a venir un avivamiento, pero ni tan siquiera estamos listos para el avivamiento porque no lo anhelamos, no lo deseamos, porque sigue siendo un mito para nosotros. Y nada va a llegar per se. Si en algún momento usted cree que no es necesario congregarse, por favor reprenda al diablo y trate de congregarse cuanto antes, porque Satanás es un mentiroso, porque a Satanás le gusta hablar con falacias,
para que nos podamos alejar del calor de Dios y así poder estar más vulnerables para hacernos como les dé la gana. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Esta debe ser nuestra postura, siempre como congregación. Estar alerta no es solamente por algún momento, por algún tiempo, es un estilo de vida que debería estar dentro de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Punto número 2. Razones para estar velando. Una de las principales razones para estar velando es que debemos estar alerta, porque no sabemos cuándo Jesús va a regresar. Y qué feo que nos agarre como el siervo malo, que estemos haciendo lo que nos dé la gana. Mateo 25:13 dice: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Insisto, todos los que estamos acá algún día vamos a estar cara a cara con el Señor, ya sea por muerte o por rapto, pero vamos a estar delante de Él y Él va a apartar las ovejas de las cabras, porque Él mismo lo dijo. Somos ovejas, somos cabra. Y otra de las razones para velar es para resistir las tentaciones. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás siempre intenta mantenernos a nosotros distraídos, porque si estamos distraídos no vamos a construir una relación con Dios. Y si no vamos a construir una relación con Dios, pues es muchísimo más fácil desobedecer a Dios. Y si nosotros le seguimos dando pelota a esas cosillas que Satanás nos pone, que en buena teoría son agradables, cuando nos damos cuenta vamos a estar revolcados y de rodillas, porque eso es lo que Satanás nos quiere hacer pasar a nosotros, malos ratos, hacernos sentir impotentes. Tenemos que estar alerta y no dejemos, por favor, que lo santo se vuelva común. Porque todas estas cosas nosotros las disfrutamos. Cuando estábamos en pandemia, que no nos podíamos congregar, nosotros extrañábamos eso. Y no sabemos el día de mañana, porque dice que va a ser una tribulación sin precedente alguna en el mundo. No dejemos que lo santo se vuelva común. Solamente el hecho por estar acá, nosotros deberíamos agradecer la alabanza, la adoración, estar en comunión con Dios. Es más, hay veces yo me hago esta pregunta: si hay personas, y esto lo hablamos en los discipulados, si hay personas que no les gusta la alabanza y la adoración, entonces ¿para qué están pulseando ir al cielo? ¿Para qué la pulsean? Pues yo estoy consciente que no vamos a estar sentados en una nube tocando el arpa todo el día, porque sería aburridísimo. Pero sí la palabra es explícita diciendo de que nosotros vamos a adorarle a Él por la eternidad. Y la última de las razones para velar es para mantenernos firmes en la fe. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténgase alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Sabemos que la vida no es fácil, que la vida no es sencilla y que todos tenemos nuestras luchas, pero si nosotros estamos orando los unos por los otros, la vida es mejor. ¿Usted sabe cuáles son las dos mentiras más comunes dentro del cristianismo? ¿Alguien sabe? La número 1 es: estoy bien. Hay veces nos está llevando la fregada y aún así decimos bien. No sé por qué nos cuesta decir no me siento bien, ore por mí. Eso debería ser lo normal. Y la segunda mentira más popular es: voy a estar orando por ti. A mí hasta que no me saquen por lo menos y me apunten en una lista en el celular, yo no les creo. Porque de verdad nosotros estamos depositando la confianza a otra persona para que de verdad guerree con nosotros en oración. Pero ni tan siquiera tenemos esa decencia entre nosotros mismos. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, pero nosotros mismos no nos colaboramos. Es más, me llama muchísimo la atención que hablando con otros amigos, y lo experimenté hace poco en una iglesia en Estados Unidos,
es de que la gente cuando está aquí la administración, un montón de gente ya está afuera, montados en el carro ya, con el carro arrancado y todo. Eso es como que le inviten a usted a una cena y cuando vayan a repartir el postre, uno se vaya. O sea, yo hablaba con mi amigo, yo le decía, es que yo no entiendo por qué hay tanta apatía espiritual. Entonces, una vez más, yo le decía, yo me pregunto, ¿qué carajos estamos haciendo nosotros como cristianos? Si todo esto es lo que nosotros vamos a ir al cielo, a ir a hacer al cielo, entonces, ¿para qué la estamos pulseando? Si estamos aquí viendo el reloj, ¿a qué horas va a terminar este carajo de hablar? ¿A qué horas va a terminar la celebración? Porque yo tengo hambre, porque tengo cosas que hacer. Y muchas veces, esta hora y media que tenemos los domingos es nuestra única relación con Dios. Y como último punto, el punto número 3, ¿cómo podemos velar en nuestro tiempo? Colosenses 4:2 dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Una vez más, la Biblia nos indica que la vida de oración tiene que ser parte de nosotros, pero ser agradecidos también, porque cuando nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos, siempre vamos a estar distraídos. Cuando nosotros estamos enfocados en todas las bendiciones que Dios nos da, en vez de estarnos quejando, nosotros vamos a cambiar. Y esta frase me la dijeron hace mucho tiempo: el agradecimiento es la memoria del corazón. Y si nosotros no tenemos el chance solamente para pedirle a Dios, sino de verdad decirle, papá, gracias porque tengo 2 piernas, aunque me duela la rodilla, aunque me duela la espalda, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo comer, porque puedo ir al baño por mis propios medios, porque no necesito una sonda para hacer mis necesidades. Pero todas estas bendiciones son comunes para nosotros. ¿Y saben por qué la enfermedad está? Para recordarnos lo valiosa que es la salud. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nosotros tenemos que estar cimentados en las escrituras, porque al nosotros profundizar en las escrituras va a aumentar nuestra fe y eso nos ayuda a discernir en qué tiempo estamos nosotros. Es más fácil contrarrestar al enemigo con un fundamento bíblico que con nuestras propias fuerzas, ya que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es nuestra arma espiritual para enfrentar cualquier adversidad. Estamos leyendo la Biblia. Es más, me llama la atención, estamos por terminar los discipulados, nadie se matriculó, todos somos unos eruditos aquí en la palabra del Señor. Me encanta tener una iglesia así tan preparada. Si nosotros no tenemos hambre, insisto, por seguir escudriñando las palabras, por seguir aprendiendo un poquito más, ¿qué estamos haciendo sentados hoy? Y el último consejo lo da Santiago 1:22. No solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se están engañando a sí mismos. Así que debemos tener que vivir una fe activa que realmente glorifique a Dios y que edifique a otras personas. Una de las mejores maneras de poder estar alerta es poniendo la Biblia en práctica. Y sobre todo, debemos ser la Biblia abierta de las personas que hoy en día no la leen. En conclusión, familia, estar alerta o velar no es estar viviendo con miedo, sino con la esperanza y la expectativa de que Cristo es el Rey, es el Señor de nuestra vida y que tarde o temprano Él va a venir. Así como Él lo dijo, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Hoy más que nunca creo que realmente su segunda venida está cerca y cada uno de nosotros debemos estar preparados, porque en cualquier momento podemos estar delante de su presencia por rapto o por muerte. Así que yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Ustedes y yo estaremos listos para irnos con el Señor hoy
Si hoy fuera nuestro último momento, si saliendo de aquí a la iglesia por alguna razón loca hay alguien ahí con una ametralladora y nos va a matar a todos, ¿estaremos listos? ¿Estaremos listos para morir por el Señor? ¿Estamos realmente listos? ¿Cómo está mi relación con Dios hoy? ¿Más o menos? Porque si está más o menos, les recuerdo que el mismo Jesús dijo: o estamos calientes o somos fríos, porque a los tibios los vomito. Y si lo leemos como tiene que ser, usted vomita cuando algo le produce asco. O fríos o calientes, ¿cómo rayos estamos? ¿Cuál es nuestra postura hoy? Papá, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque estoy compartiendo, Señor, el mensaje que creo que has puesto en mi corazón. Tú más que nadie sabes, papá, el temor que había en mi corazón de dar este mensaje. Pero como buen mensajero, Señor, y obediente, aquí estoy. Te pido, Señor, que venga sobre la vida de cada una de las personas que están aquí en la iglesia, Señor, en la congregación, los que nos están escuchando por streaming. Que este mensaje, Señor, cale y que sea un examen de conciencia, papá, para nosotros poder estar alerta en tiempos difíciles, para poder ser realmente mejores cristianos, tomar una mejor decisión. No solamente ser clientes, no solamente ser conocedores, sino personas que ponen en práctica lo que aprendemos. Poder ser seguidores tuyos, papá. Gracias, porque todavía hoy podemos congregarnos libremente, poder levantar las manos y decir: cuán hermoso eres tú, Señor. Porque en medio de la prueba, en medio de la tormenta, tú has estado ahí, has puesto tu mano. Porque sabemos que algún día todo dolor, toda tristeza se va a ir. Porque algún día tú nos vas a abrazar y nos vas a decir: bien hecho, siervo fiel. Pasa. Oh, bendito Dios, gracias. Si hay alguna persona aquí que quiera reconciliarse con el Señor, nada más repita esta oración conmigo y diga: papá, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Ven, entra en mi corazón, saca lo que hay, permíteme estar en tus brazos y ayúdame a caminar contigo para ser una mejor persona. Necesitamos estar listos, papá. En el nombre de Jesús. Amén.